Otros conceptos generales. Entender las propiedades de los alimentos requiere de conocimiento de física y cómo aplicarla. O sea que es importante que ustedes no solamente vayan tomando los conceptos de física, sino también aprendan a aplicar esos principios o leyes de la física. Es muy importante para el desarrollo de nuevos productos, para su procesamiento, distribución, almacenamiento, incluso para mejorar la calidad y la estabilidad. Y muchos de todos esos principios, después ecuaciones y sistemas que se generan, van a servir para hacer modelados de los productos cuando hagan algunos desarrollos. Por ejemplo, volvamos al tema de la temperatura y el calentamiento. Aplicando los conocimientos de la física y la química nos permite entender los cambios que sufren alimentos durante el procesamiento. Por ejemplo, lo más clásico acá es el de la clara de huevo. Ustedes ven la clara de huevo, es una solución muy rica en proteínas, que es un color transparente. Cuando lo hierven ese huevo, alcanza 100 grados, eso produce una desnaturalización de esas proteínas del huevo, que su estructura se modifica, digamos, interacciona de otra manera distinta, y de esa manera el huevo deja de ser una solución fluida, líquida, para transformarse en sólido, y deja de ser transparente para verse de color blanco. La explicación es casualmente la desnaturalización de las proteínas. Bueno, otra de las cuestiones que muchas veces, si ustedes han hecho algún huevo duro, se preguntarán por qué cuando hago huevos duros los pongo en el agua, se calienta el agua, muchos de ellos se parten y empieza a fluir ahí la clara del huevo, que después solidifica y queda de mal aspecto, mal presentado el huevo. Eso no significa que no lo puedan comer, simplemente la presentación no es buena. Entonces se preguntarán por qué algunos se rompen, otros no se rompen, qué es lo que está pasando. Bueno, si ustedes analizan, todos los huevos tienen una pequeña camarita de aire, que es la parte menos puntiaguda de la que más redondita, de los extremos, hay una pequeña cámara de aire, y cuando ustedes lo colocan en el agua fría, no pasa nada, pero a medida que aumenta la temperatura, el aire, ese gas, está contenido en un sistema cerrado, y al aumentar la temperatura, aumenta, digamos, la presión, tal como lo comentamos en las leyes de los gases. Perdón. Y eso hace que esa presión, en algunos casos, la cáscara no la resista y se parte. Ahí tienen, cuando tiene una baja temperatura, tiene un cierto volumen, aumenta la temperatura, aumenta la presión, se aumenta el volumen y la cáscara se parte. ¿Cuál es la solución a este problema? Muy sencillo, esto lo pueden hacer ustedes en su casa y van a ver que no se rompen más los huevos. Toman un clavito, buscan la parte que es más redondeada, el extremo más redondeado, y le hacen una pequeña perforación. Cuando lo colocan en el agua a medida que se calienta, el aire va a hacer presión, pero va a escapar por ese agujerito, y no va a ser, digamos, la suficiente fuerza como para llegar a partir la cáscara del huevo. Otra propiedad física muy importante de los materiales es la viscosidad, que en cierta medida es un término opuesto a lo que es la fluidez. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen los líquidos y también los gases durante su fluidez o deformación. Por lo tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera, teniendo en cuenta la resistencia que ofrece un fluido para fluir o deformarse. Mientras mayor es esa resistencia, mayor es la viscosidad. También se refiere a la resistencia que hagan las moléculas o partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. Es decir, que mientras mayor resistencia o adherencia tengan entre las moléculas, mayor va a ser la viscosidad de un fluido. En cuanto a las unidades que se usan para, digamos, medir la viscosidad, la que se tiene en cuenta es el poids. El poids hace referencia al nombre de un físico francés que fue el que la estudió, y también la que más se utiliza es la que se denomina centipoids, se abrevia como C minúscula P mayúscula, que es la centésima parte de un poids.
Otra de las unidades de medida que se utilizan son los pascales, los pascales de segundo, y tiene una equivalencia con los poids. Por ejemplo, un poids igual a 100 centipoids, que es igual a un pascal de segundos. Los factores que afectan a la viscosidad hay que tenerlos muy presentes porque la viscosidad varía mucho de acuerdo a estos tipos de factores. Por ejemplo, la temperatura es el que mayormente la afecta. Se sabe que a mayor temperatura es menor la viscosidad y viceversa. El otro tipo de factor que afecta a la viscosidad son las interacciones moleculares. Se sabe que cuando las moléculas tienen mayor tendencia a permanecer juntas o a tener dificultad de separarse, la viscosidad va a ser mucho mayor. Y por último, el tamaño de las moléculas o de las partículas, porque hay fluidos que están formados por partículas y no por moléculas en una solución. En este caso, el tamaño, a mayor tamaño, es mayor la viscosidad. Tenemos, por ejemplo, el agua. Si bien hay mucha interacción entre las moléculas, son muy pequeñas, entonces tenemos un líquido que es muy fluido. Por ejemplo, el dulce de leche, ahí tenemos ya mayor tamaño de moléculas, mayor tipo de interacción, menor, mayor concentración de moléculas en un fluido. Eso también hace que la viscosidad sea bastante más alta. Igualmente la miel, si bien son azúcares más simples las que la forman, como glucosa y fructosa, tiene un bajo tenor de líquido, hay una elevada concentración y hay muchas interacciones entre los monosacáridos. Entonces eso hace que se le aumente mucho la viscosidad de la miel. De todas maneras, es muy claro y evidente que si ustedes aumentan la temperatura logran hacer menos viscosa la miel y que sea mucho más fluida. Bueno, otro punto a tener en cuenta, y esto también, como ya les dije anteriormente, influye en la fluidez, es el tamaño de la partícula. Para lograr los tamaños de partícula apropiados hay que trabajar con molinos, la velocidad con que se hace el molido, las cuchillas que están haciendo un triturado, también la potencia del motor, y todo eso influye en el triturado, en el tamaño de partícula, y luego por supuesto cómo va a ser el fluido. Y también otro de los detalles a tener en cuenta cuando se trata de elementos que sufren un proceso de cocción. Ese proceso de cocción puede después facilitar lo que es un triturado o un molido. O sea, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero acá básicamente vamos a focalizar en lo que es el tamaño de partícula, como para tratar de entender qué pasaría con un determinado producto muy conocido, para hacer este análisis en referencia al tamaño de partícula. La física es una disciplina que recopila datos, recopila información sobre las propiedades de los materiales, y eso nos permite hacer modelos o simulaciones. Bueno, eso mismo se puede hacer sobre productos alimenticios y eso ayuda mucho al diseño de un alimento. Vamos a hablar un poquito ahora del ketchup. El ketchup está formado por una salsa de tomate que consiste en salsa de tomate que ha sido triturada por un molino, y acá se busca en esta salsa de tomate no solo el contenido de humedad, que es importante, sino el tamaño de partícula que tenga. Eso hace mucho a la textura del producto y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el consumidor elige el producto por el sabor, pero también por otros aspectos sensoriales como puede ser la textura. El ketchup fue muy estudiado en Reino Unido, y se llegó a la conclusión que no solo influye en el tamaño y la forma de la partícula, el proceso que uno utiliza para obtenerla, sino que también influye mucho la característica de la materia prima. En este caso depende de la madurez del tomate y del tratamiento térmico que se le da en el momento de cocinarlo, previo a hacer el triturado. Así que no es tan simple cuando uno quiere llegar a un producto, por eso es muy importante entender las propiedades físicas. El tema del ketchup cuestiona el tamaño de la partícula y cómo éstas van interaccionando, hace mucho lo que es su fluidez, y también tiene mucho que ver no solo por la textura cremosa que tenga,
sino si se va a obturar o no el orificio donde tiene que fluir, digamos, este material semisólido o semilíquido. Entonces todo ese detalle también hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el diseño de un producto alimenticio. La riología. Acá la riología vuelve a tomar digamos, la propiedad de la viscosidad de los materiales, pero a su vez le agregamos la plasticidad, la elasticidad y el derrame que tiene esa materia. Entonces todo eso hace la riología. Cómo va a fluir un determinado material a través de un caño o a través de una superficie, y eso es muy importante en un alimento, no solo en la manufactura, sino también en los productos terminados. Entonces la riología estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir. Dentro de la industria alimentaria es muy importante entender cómo se comportará un alimento. Por ejemplo, si estamos con un muffin, acá en cuanto a su parte riológica, nos interesaría saber si ese muffin se va a deformar o no, o va a mantener esa estructura, digamos, como producto terminado. O en el caso de una salsa de helado, nos preguntamos si esta va a fluir, si va a ser demasiado fluida, poco fluida, todo ese tipo de cuestiones que hay que tenerla presente, sobre todo teniendo en cuenta la temperatura del producto final donde la vamos a agregar. Por ejemplo, el relleno de las galletitas. Entonces estamos hablando ahí de materiales que son fluidos y sin embargo tienen que permanecer, digamos, atrapados entre dos galletas como relleno de parte de la misma. Entonces es muy importante entender la riología para poder hacer un relleno de galleta apropiado. Una salsa de tomate, saber si se va a espesar lo suficiente, si va a desprender líquido, no va a desprender líquido, cómo va a fluir a través del recipiente, cómo se va a comportar cuando la coloquen sobre los fideos. Todos detalles que se relacionan con la riología y con la física. Bueno, otros detalles muy importantes donde interviene la física son las texturas. Hay productos que se busca que sean crujientes y crocantes, como por ejemplo un cereal, otros que sean suaves y se funden en la boca como un chocolate. Bueno, por eso la física también está presente cuando un alimento ingresa a la boca, cuando ahí hablamos del chocolate que se funde en la boca. Entonces ahí hay que tener en cuenta la mecánica y la transferencia de calor. Por ejemplo, los alimentos exitosos son aquellos que nosotros conseguimos que logren la máxima expresión en cuanto a las intensidades de sus cualidades sensoriales cuando son consumidos. Por supuesto que para lograr todo eso hay que entender un poquito de física y también hay que conocer lo que piensan los consumidores. Un chocolate, lo que se busca es que cuando uno lo coloca en la boca, al aumentar la temperatura del producto, a medida que se lo va masticando, ese chocolate comienza a fundir. Pasa a ser una sustancia cremosa dentro de la boca, con una textura suave, y en ese momento es cuando se produce la gran cantidad o la gran intensidad y la liberación de sabor que estaba atrapado en el producto. ¿Cómo se logra eso? Con una cristalización adecuada, tal como se explicó en la clase pasada. Por ejemplo, las lentejas de chocolate, las M&M, estas han hecho una combinación muy interesante, porque tiene una cobertura que es crocante, crujiente, que está lograda con azúcar, y dentro se encuentra el chocolate que se funde y se vuelve cremoso, y desaparecen esas partículas que se habían formado cuando uno comenzaba a masticar el producto. ¿Y por qué desaparecen esas partículas de azúcar? Porque se van disolviendo, digamos, en la mezcla que tiene el producto en la boca. Entonces desaparecen y queda todo un chocolate dulce, digamos que libera todo su sabor, cremoso, y entonces han logrado combinar muchos atributos sensoriales, por eso este producto es un éxito. Entonces ahí tenemos en cuenta la fuerza mecánica cuando se mastica el producto, la dureza, el crujiente, y también tenemos por otro lado lo que hace referencia a la disolución del azúcar, la fusión del chocolate, que da finalmente la cremosidad y un sabor intenso. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Vamos a mencionar simplemente la sedimentación.
que otra propiedad física que es muy importante en los alimentos, sobre todo en aquellos alimentos que son líquidos. La sedimentación, acá lo que uno se pregunta, ¿cómo hago yo para sostener una partícula en suspensión, en un líquido? También puede ser en un ambiente gaseoso, pero acá vamos a hacer referencia a un ambiente líquido. Cuando esa partícula se va hacia el fondo del recipiente, se dice que se produjo una sedimentación o decantación, hubo una separación. Y eso es por acción de la gravedad, es decir, que todas esas partículas en suspensión, por acción de la gravedad, se van al fondo del recipiente. Lo ideal es tratar de que eso se mantenga en una suspensión. Por ejemplo, es muy notable este tipo de efecto, la sedimentación, en la leche chocolatada. Se le agrega la cucharada de chocolate a la leche, se la mezcla, al cabo de un rato, las partículas de chocolate han precipitado, se fueron al fondo, se sedimentó. Sin embargo, hay algunos productos que logran sostenerlo durante mayor tiempo al chocolate en suspensión. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con el tamaño de partícula o agregándole algo al líquido para que aumente su densidad y así disminuya la velocidad de sedimentación. Bueno, las bebidas vegetales, como por ejemplo puede ser una bebida de maní, conocidas también muy popularmente como leche vegetales, cuando se hacen de manera casera en una licuadora, se tienen partículas muy grandes y estas, bueno, se van al fondo rápidamente. Entonces hay que estar permanentemente agitándola para después consumirla. Pero cuando se hace industrialmente, se logran tamaños de partículas muy, muy pequeñas y por otro lado se le agrega al líquido, al agua, algunas sustancias, como pueden ser gomas, que le dan una mayor densidad al agua. Entonces las partículas pequeñas en un líquido de alta densidad tienen una velocidad de sedimentación muy baja y el producto permanece estable sin separarse durante mucho más tiempo. Entonces podemos decir que todos los que hemos estado presentando en esta corta clase sobre propiedades físicas de las materias, de los materiales, hemos visto algunos conceptos muy básicos, muy elementales, pero que los van a retomar con mayor profundidad a medida que cursen Física 1, Física 2 y Física Química. Y como ustedes pueden ver, estos juegan un papel muy importante en los procesos tecnológicos que se aplican en la industrialización de los alimentos. Muchas gracias.